Buenas tardes. Iniciaremos entonces la tercera parte de nuestro tema número 2, que es el proceso exhaustivo de planificación turística. Habíamos dicho de que existen tres partes tres fases, pueden ser partes, pueden ser fases, momentos de elaborar el plan. La primera la hemos denominado los objetivos básicos. Y decíamos que estos objetivos básicos responden a preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? En esta primera fase. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Elizabeth, ¿usted me decía? Buenas tardes, le decía Elisa. Buenas tardes. Decíamos que para elaborar el plan de desarrollo turístico, cualquiera que fuese es decir, un plan sencillo, un plan mucho más complejo, o pudiera ser también un plan nacional, un plan departamental, un plan municipal, etc. Es decir, la metodología es la misma. La metodología siempre va a ser la misma. Entonces, en esta primera parte, ¿no? O primera fase que hemos llamado parte, como quieran ustedes, hemos dicho que se determinan los objetivos básicos. ¿Qué significan estos objetivos básicos? Listen, lo que habíamos quedado era que en el proceso de planificación básica termina de referencias como objetivos que responden preguntas, como qué espacio físico se va a planificar, cuándo y dónde. Quien decide planificar es el Estado y aparte de eso es que contratan una empresa consultora. Exactamente. Donde presentan una propuesta técnica, una propuesta económica, un currículum de la consultora y un currículum del personal. Exactamente. Perfectamente, Dilimar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Elizabeth, ¿alguna duda? Ninguna, Licen. Así mismo habíamos quedado en la clase anterior, según mis apuntes también. Alejandro. No, todo bien, Licen, gracias. Perfecto. Luego decíamos de que tenemos, en este caso, la segunda parte o segunda fase. ¿Qué le hemos denominado esta? Formulación del plan, donde entran las políticas, objetivos generales, objetivos específicos. No, Dilimar, esa es la tercera parte. Ah, perdón. Ese estamos acá. La segunda fase no era hacer una investigación de mercado de la demanda turística, las encuestas, análisis, conclusiones del diagnóstico.
Exactamente. Entonces, esta segunda parte es el diagnóstico. Voy a abreviar DIAC nomás. El diagnóstico. Decíamos que para levantar o recabar la información del diagnóstico, voy a pasar acá, del diagnóstico, hay dos tipos de fuentes de información. La fuente primaria y la fuente secundaria nos había dicho. Exactamente. Entonces, estas fuentes tenemos la primaria y la secundaria. Dentro de estas fuentes, fuente primaria, ¿no? ¿Qué significa la fuente primaria? Son de primera mano, de propios actores, las encuestas, entrevistas, fichas de inventario turísticos. Sería la información que vamos a obtener de primera mano. Exactamente. Es decir, del origen, ¿no? Donde se origina la información. Para ello implementamos técnicas para la información primaria, como dijo mi compañero, encuestas, entrevistas, elaboramos cuestionarios, fichas de inventario turístico, entre otros. Exactamente. Entonces, hay una diversidad de técnicas. Algunos autores la han llamado técnicas, ¿no? O también las han llamado medios. Depende eso de los autores. En este caso, aquí habíamos puesto que pueden ser encuestas, los instrumentos con los cuales vamos a recoger la información. El instrumento van a ser las encuestas, pueden ser las entrevistas, pueden ser las fichas. Ahora, ¿qué tipo de fichas? Hemos dicho, hay fichas de inventarios turísticos y fichas de planta turística. Fichas de ruteos. Exactamente, la ficha de los ruteos. Y también hay otros instrumentos para recolectar información. Muchos autores, es decir, utilizan como sinónimo entre técnicas, ¿no? Entre las técnicas y los instrumentos. Los instrumentos serían las encuestas. Otros, decíamos que hay autores que las utilizan como sinónimo. Instrumentos. Y si nosotros nos damos cuenta, una también de las técnicas fundamentales que nosotros utilizamos es la observación. Es decir, vamos nosotros a observar. La técnica podemos utilizar la observación. Y estos pueden ser, como dicen otros autores, pueden ser los instrumentos, ¿no? Y otros autores decíamos que toman como sinónimo técnicas y también toman como sinónimo instrumentos. No importa cualquiera que fuese.
Entonces necesitamos de la observación. La observación va a significar mirar. Si vamos a ir a levantar información primaria de un atractivo turístico, entonces utilizaremos como instrumento las fichas de inventario. Y en las fichas de inventario iremos registrando lo que vamos mirando. En la ficha de ruteo, también lo que vamos mirando, vamos a ir registrando. Y lógicamente, aquí después tenemos las fuentes secundarias que están formadas por las secundarias. ¿Por qué están constituidas estas fuentes? De libros, proyectos, estudios. Exactamente, todo lo que se haya escrito sobre nuestro objeto. De trabajo. Libros, textos, proyectos, etc. Todo lo que se ha escrito. En algunos casos, podemos asumir fuentes y utilizar fuentes primarias y secundarias de manera mixta. Es decir, si como técnicos nos toca ir a levantar el inventario de un atractivo, seguramente porque voy a tener que documentarme también, ¿no? Es decir, voy a recurrir a las fuentes secundarias. Por ejemplo, el atractivo turístico de la Catedral Metropolitana de la provincia cercado de Cochabamba. Entonces, yo no tengo, pues, nosotros no tenemos todos los conocimientos en la cabeza totalmente almacenados. Entonces, recurriré, en este caso, a fuentes secundarias para informarme. Y también el momento que voy a ir a observar, entonces me dirá, a ver, me pongo a observar la catedral y tendré mi ficha de inventario, que es una ficha que después vamos a ver las fichas, es otro tema, uno de los temas que vamos a trabajar, las fichas donde se ponen aquí todos los datos. Entonces significa, yo estoy utilizando, sí, información primaria, la técnica de la observación, estoy utilizando el instrumento de las fichas de inventario, ¿no? Y estoy registrando la información. Pero también necesitaré, pues, en este caso, información de fuente secundaria. ¿A qué estilo arquitectónico corresponde? La iglesia, por ejemplo, de la Catedral Metropolitana de Cochabamba. Entonces será un barroco. Ya, entonces, estilo arquitectónico, me pondrá en la ficha, existirá esa 2 puntos barroco. Tipo de atractivo será un atractivo cultural. Entonces voy a ir describiendo lo que voy viendo, pero también a la vez estoy relacionando con las fuentes secundarias para llenar las fichas. Lo mismo me va a pasar con un atractivo natural. Por ejemplo, aquí tenemos un atractivo natural. Y pongamos de que esta va a ser una senda ecoturística. Entonces, tengo que levantar el inventario de la senda. Y empezaré trabajando y averiguando qué características tiene el bosque. ¿Quién me va a dar la información? Los libros, los textos, etc. ¿Será un bosque primario? ¿Será un bosque secundario? ¿Será un sotobosque? No sé. Entonces, porque en la ficha voy a ir, la ficha lleva títulos, llevan subtítulos, ¿no? Entonces tengo que ir llenando los datos. Inclusive aquí se pone una fotografía del atractivo, una o varias fotografías del atractivo. Si esta es la senda ecoturística, entonces iré viendo qué características tiene la senda.
Por ahí es una senda totalmente estrecha, es un camino de herradura para los campesinos, por ejemplo, y tal vez se está pretendiendo hacer bajo ese camino de herradura una senda ecoturística. Entonces tendré que ir levantando la información, que la voy a obtener de los libros, porque no soy biólogo, no soy arqueólogo, nada de eso. Soy turistólogo. Entonces me voy a apoyar mucho en la información secundaria, pero estoy yendo a levantar información primaria porque estoy yendo a ver. Y preguntaré, ¿qué características? Si aquí hay un árbol, por ejemplo, que hay aquí. Por ejemplo, que aquí hay unos árboles y nos dicen el biólogo o la gente que del lugar o los que han escrito, dicen, estos árboles tienen 200 años o 300 años. Esta parte corresponde a un bosque primario. 300 años que tienen estos árboles y corresponden a tal especie, etc. Entonces voy a ir registrando. Me está dando la información, libros, textos o personas, ¿no? Por eso que mucho combinamos nosotros la información primaria con la información secundaria. Siempre vale la pena, que vamos a ver también en las fichas, poner la fuente de donde se sacó la información. Y se pone un subtítulo y va a ser fuente. Entonces ahí se pone si es el libro, el autor, aquí será el apellido paterno, Hervas, coma, Alejandro, punto, ¿no? 2018. 2018, punto, y una P que significa la página 34. Porque resulta que Alejandro había escrito un libro sobre las características de los bosques primarios y de las características de las especies arbóreas. Entonces, por eso decimos que utilizamos de manera a veces mixta la información. Estamos yendo a hacer nosotros la visita, ¿no? En este caso, estoy obteniendo mi información primaria, pero me voy a apoyar también en información secundaria. ¿Está bien hasta ahí? Sí, Lisa. Perfecto. Y en la tercera parte, o la tercera fase, es la formulación del plan. Entonces existen estas tres partes, tres momentos, tres fases, como la quieran llamar. Una vez que, dígame Dilimar. Nada, Lisa, mil disculpas, se había quedado la mano La levantada. manito se quedó, perfecto. Entonces, vamos a ver de qué. Cuando nosotros trabajamos el diagnóstico, en el diagnóstico también vamos a utilizar fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿no? Estos dos tipos de fuentes, y en algunas cosas también, en algunos casos, vamos a utilizar también, es decir, la mixta, ¿no? Primaria y la secundaria a la vez. La información, ¿no? La información para este diagnóstico pueden ser análisis cualitativos y análisis cuantitativos de la información. ¿Qué significa un análisis cuantitativo? ¿Qué es lo cuantitativo? Lo que podemos contar. Lo que podemos contar. Es decir, aquí va a ser información numérica. Son números. Lisa, ¿se Sí, podría pues. decir que nos permite determinar la cantidad en cierta muestra? O sea, en una muestra que hayamos tomado.
Claro, en este caso, por eso, es decir, el análisis cuantitativo es numérico. Después les voy a explicar, Elizabeth, la parte de un poquito de teoría del muestreo. ¿Ya? Entonces, aquí es información numérica, porque estamos analizando los datos. Ya hemos recogido los datos. Entonces, una vez que hemos recogido los datos, tenemos que analizar esos datos. Es decir, vamos a analizar datos de fuente primaria, ¿no? Y en este caso, en esa fuente primaria, ¿no? Va a haber seguramente, y estos datos que vamos a analizar van a estar en base a encuestas. Es decir, la información la hemos utilizado en base a encuestas. Y esas encuestas me van a dar un análisis numérico. Y además me va a dar un análisis cualitativo, aquí le falta la B chica. ¿Qué significa un análisis? ¿Qué es lo cualitativo? Podría, no sé, licencia, estoy en lo correcto, pero podría basarse más en un carácter subjetivo, ya que se vale de escritos o hablado, algo hablado que estuvimos indagando, averiguando. Ya, en ese caso, es decir, la información cualitativa nos va a denotar calidad. Es decir, no podemos poner solamente los números, 35%, por ejemplo. Entonces, ¿35% de qué? ¿Cómo? ¿En qué momento entran entonces los datos? El dato numérico es 35%. Es lo cuantitativo. Y lo cualitativo, entonces, será ese análisis. El 35% de las personas consultadas establecieron que les interesa visitar bosques primarios donde la intervención de la mano del hombre sea mínima. Entonces, tengo lo numérico, 35. Pero tengo que darle, en este caso, el carácter cualitativo de esa información para que no sean solamente números muertos. Si no estoy haciendo un análisis, a eso llamamos un análisis cualitativo de la información. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Cuando Elizabeth preguntaba, generalmente, cuando hacemos una investigación de mercado, tenemos que identificar el universo de personas. Dependiendo de la información y de toda información que queremos averiguar, tengo que determinar mi universo de personas. Ese universo de personas, el universo de personas, por ejemplo, ese universo de personas tienen ciertos atributos. Pueden ser los grupos etarios, personas de 20 a 25 años de edad. ¿Ya? Entonces, este es un atributo. Pueden ser personas que tengan ingresos económicos mayores a 5,000 bolivianos mes. Es decir, ganan eso. ¿No? Estos son atributos. Entonces, ¿dónde puedo ubicar o conseguir encontrar a estas personas que sean
de 20 a 25 años, que sean de ambos sexos, varones y mujeres, etc. Entonces, una vez que he identificado esos atributos de mi universo, tengo que identificar la muestra. Entonces, mi universo puede ser, por ejemplo, personas que trabajan en instituciones públicas y privadas en el cercado de Cochabamba, que estén dentro del rango o del grupo etario de 20 a 25 años y que tengan ingresos económicos mayores a 5.000 bolivianos. Entonces, seguramente que voy a conseguir un listado de instituciones públicas, un listado de instituciones privadas, donde ya voy a tener mi universo. Instituciones públicas y privadas, donde los puedo ubicar. Y resulta que como estoy buscando esa información, de fuentes secundarias estoy buscando esa información, y nos va a determinar que son 100.000 personas que tienen estas características. 100.000 personas que tienen esos atributos, estos atributos. Ahora, si voy a encuestar a las 100.000 personas, mi técnica va a ser el censo, porque el censo es al 100% del universo, a todo el universo. Pero como es mucho, entonces lo que voy a requerir es utilizar una muestra aleatoria, simple. Y eso ustedes llevan en investigación de mercados. Y utilizando esa fórmula, porque lo que se utiliza aquí es una fórmula, entonces aplico la fórmula y aplicando la fórmula resulta que tengo 640, me estoy inventando los datos, ¿no? Dependiendo qué tipo de fórmula voy a utilizar. 640 personas a las que sí tengo que encuestar. Entonces, mi muestra es de 640 personas. Y esta es la muestra representativa. ¿Estamos bien hasta ahí, Elizabeth? Sí, licenciado, muchas gracias por la aclaración. Perfecto. Entonces, esta es mi muestra representativa. Entonces, levanto la encuesta, elaboro mi formulario de preguntas, levanto la encuesta a las 640 personas y hay un programa informático, el PSS, y ustedes gratuitamente lo pueden bajar. Hay un PSS estudiante inclusive, y todos los datos de los formularios los voy a pasar a este sistema computarizado, e inclusive las variables puedo ir cruzando. Variables edad, sexo. Variables edad, ingresos económicos al sistema. Y al final el sistema me va a dar números. Me da números. Entonces, me está dando información cuantitativa y yo le voy a añadir la parte cualitativa, la información cualitativa, e interpretaré esos números fríos. Es fundamental cuando nosotros hacemos y levantamos es decir, la información primaria, que siempre tenemos que establecer y ver el mercado turístico, en este caso, la demanda turística, y en la primera clase decíamos, ¿no? No, y con ustedes también hemos llamado esto en oferta internacional. Hay una demanda real y hay una demanda potencial de turistas. Y este tipo de personas, para que sea una demanda real, tienen ciertas características y también los llamamos atributos.
Primero es recursos económicos, decíamos. Luego es tiempo libre y luego es motivación. Entonces, cuando tenga que ver mi universo de estas personas, por eso que le ponemos ingresos económicos. Porque si hay personas que ganan 2,000 pesos, imposible que puedan viajar pues ni a Copacabana. Si tienen un ingreso mensual de 2,000 pesos que solamente les va a permitir sobrevivir. O lo que ganan es para cubrir sus gastos básicos. Alimentación, vestimenta, educación de sus hijos, etc. Entonces, ese grupo de personas no es de mi interés, no es un universo de mi interés, sino las personas, porque aquí me dice que la demanda real está constituida por personas que tienen recursos económicos, personas que tienen tiempo libre, y la motivación es la que se la trabaja, ¿no? Entonces, por eso decíamos, siempre hay que haber mercados turísticos, ¿no?, en relación al, es decir, al atractivo. Entonces, las encuestas están direccionadas, ¿no?, a buscar información. ¿Qué tiempo de permanencia quiere tener primero, qué atractivos turísticos le gustaría conocer? ¿Qué tiempo de permanencia quisiera conocer en ese destino turístico? El tiempo de estadía, tipo de establecimiento de hospedaje. Sí, todas esas preguntas que hagamos nosotros en las encuestas, nuestra encuesta, aquí, en nuestra encuesta, todas esas preguntas tienen que estar direccionadas a que le podamos tener una información muy clara, ¿no?, de la demanda turística real. Una parte del diagnóstico para hacer justamente esa información. Por eso que nosotros técnicamente, y eso anoten y por favor subrayen con todos los colores que tengan de resaltador, a esa información que estamos preguntando, qué tiempo quiere permanecer, qué le gusta conocer, cuánto está dispuesto a gastar, el tiempo de permanencia, todo eso llamamos perfil del consumidor turista. Perfil del consumidor turista. Y eso está en relación al número versus mercado y número de personas. Esta información que nosotros la obtengamos de esa investigación, inclusive la podemos proyectar. De aquí a 5 años, este va a ser el comportamiento. Entonces, en esta parte que estamos acá, que es nuestro diagnóstico, vamos a utilizar todo ese tipo de información. Investigaciones, una investigación de mercados para ver, en este caso, la demanda turística. También tenemos que levantar información de la población local, donde es el destino turístico que vamos a planificar. Porque por ahí los pobladores no les interesa el turismo. No les interesa dedicarse a la actividad turística o recibir turistas. Entonces, en vano vamos a elaborar un plan. Los atractivos turísticos y los a observar, tenemos que levantar las fichas de inventario de atractivos de planta turística. Estamos recabando toda la información. Y al final, ese diagnóstico que está en base a información primaria y a información secundaria, va a ser necesariamente las conclusiones del diagnóstico. Y ahora entramos a la tercera parte, que es la formulación del plan. La formulación del plan, hemos dicho que en primera instancia va a incorporar las políticas, los objetivos generales del plan, los objetivos específicos del plan. ¿De dónde va a salir esa información? Esas políticas, esos objetivos generales y específicos, va a salir de las conclusiones del diagnóstico. De aquí va a salir, de la conclusión del diagnóstico. Una vez que tengamos
las políticas tengamos los objetivos generales y los objetivos específicos, entonces ya vamos a ver de que luego se tienen que elaborar planes, programas Proyectos. y proyectos. Ahora, dentro de esta formulación del plan, estos planes pueden ser, programas y proyectos pueden ser esquemáticos, es decir, solamente esquemas, o puede ser un perfil de un programa, un perfil de un proyecto, y son provisionales. Por eso que generalmente se trabaja en base a perfiles. Por departamentos, o sea, bungalows que tienen todas las comodidades, pero con una arquitectura muy interesante. Y se dan cuenta el hecho de que sea ecológico, no de que sea esquemal, ¿no? O sea, Mónica, ¿está usted? No le entiendo. ¿Me está preguntando? No, Lice, perdón, el micrófono todavía está encendido. Ah, ya, mil disculpas. Ya. Entonces, una vez que tenemos los planes esquemáticos, ¿no? Hay que seleccionar los planes, los programas, los proyectos. ¿Cuáles se quedan con el plan? Porque son esquemas todavía. Entonces, ahora, dependiendo, decíamos, si el Estado va a pagar un buen monto para elaborar el plan de desarrollo turístico, dentro de la formulación del plan, esos programas y esos proyectos pueden ser perfiles de proyectos, pueden ser proyectos de prefactibilidad económica y pueden ser proyectos a diseño final. Un proyecto de prefactibilidad económica, entonces, maneja casi estándares. Por ejemplo, se van a requerir 1.500 metros cuadrados de construcción de asfalto, por ejemplo. El precio de que se hacen los cuadros de los presupuestos. Por eso que ustedes llevan presupuestos, la asignatura de presupuestos. Entonces, el monto es tanto, son aproximaciones. En cambio, un proyecto de factibilidad económica, hasta el último perno de la última puerta del hotel tiene que estar costeado. Luego el plan, una vez que ya ha definido cuáles van a ser, si se va a trabajar con perfiles de proyectos o se van a trabajar con proyectos de prefactibilidad económica o de factibilidad económica, va a enunciar sus recomendaciones. El documento tiene que ser publicado, todo el plan de sus tres partes, los objetivos básicos, el diagnóstico y la formulación, y luego viene la aplicación del plan. Y aplicar el plan significa lo que dice el plan. Hay que construir, se construye. Hay que capacitar, se capacita, porque hay un programa de capacitación para el área hotelera, para el área de turismo, para el área de gastronomía, etc. Hay que aplicar. Y una vez que se aplica, hay que hacer el seguimiento. ¿Preguntas? Dígame, Elizabeth, ya se nos está acabando el tiempito. Dicen, cuando hablamos de la publicación del documento, estábamos hablando cuando el gobierno va a licitar, ¿no? No, ya está, ya ha licitado el documento, la consultora ya se ha adjudicado el documento, la consultora ya ha elaborado estas tres fases. Ya tiene todo el proyecto. Ya dio la adjudicación.